es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Bendito es el Señor, gloria a nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos mis hermanos en esta noche en el cual hemos venido a adorar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Háblanos, bendícenos a través de tu palabra, con tu presencia. Y gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, de darte adoración, de darte nuestra alabanza, en el cual hemos venido en esta noche a adorarte, a bendecirte, a decirte que te amamos y que estamos agradecidos por todo lo que hace en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Bendecimos a todos los hermanos en esta noche. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. También a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra en esta noche. Y vamos a estar compartiendo como lo hicimos el domingo. Gloria a Dios. Y hemos empezado un tema acerca de la persona del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y en esta noche la vamos a continuar para conocer y para saber qué nos dice la palabra del Señor. Hay tanto que hablar sobre la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo acá en la tierra. Gloria a Dios. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de la persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cada uno tiene, o muchas personas tienen una idea equivocada de quién es el Espíritu Santo, pero como hablábamos, y en 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo, hablando o despidiéndose de la iglesia de Corinto, dijo, o la iglesia de los Corintios, dijo lo siguiente, y dijo que tengan ustedes comunión con el Espíritu Santo, hablando también a nuestras vidas de que debemos tener comunión permanente, diaria, constante con la persona del Espíritu Santo. Es una persona, gloria al Señor. Hablando hemos hablado también, o estuvimos hablando durante varios servicios, varios cultos acerca de los atributos de Dios. Y los atributos del Espíritu Santo es que como la persona del Espíritu Santo se contrista, se goza, habla, dirige, todo tiene nos da esa dirección, nos previene, nos habla de algo para corregirnos. El Espíritu Santo es es la persona o una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces, o por darle, algunos teólogos por darle un orden, hablan de la tercera persona de la Trinidad, pero no se refiere a la importancia, porque Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Alabanza al Señor. Lo habíamos visto cuando Ananías le miente o habla a Pedro acerca de la heredad que habían vendido, y entonces le dice el apóstol Pedro, le dice: no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y más adelante dice: has mentido al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor nos habla en muchos capítulos, en muchos versículos, en el cual nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. Gloria a nuestro Dios. Así que vamos a estar compartiendo. Algunos tienen la idea de que cuando hablo de la persona del Espíritu Santo, algunos tienen la idea de que el Espíritu Santo es fuego, de que el Espíritu Santo es aceite, de que el Espíritu Santo es una paloma, pero son manifestaciones del cual nos habla la palabra del Señor. La manifestación que descendió como paloma
cuando vino sobre Jesucristo, cuando estaba siendo bautizado y se escuchó esa voz del cielo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero son manifestaciones. Pero nosotros debemos tener esa comunión con la persona del Espíritu Santo, dejarnos guiar. ¿Por qué? Porque fue el éxito que tuvo la iglesia primitiva. Ahora vamos a mirar cómo la iglesia primitiva se dejó guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía: vayan a tal lugar, no vayan a este lugar. Ellos se dejaban dirigir y el Espíritu Santo les estaba diciendo y les estaba hablando constantemente, permanentemente, porque no es que nos hable o que nosotros pretendamos que nos hable cada vez que venimos a un culto, cada vez que o cada 8 días, o cada vez que vamos a adorarle, sino que tengamos esa amistad, esa relación, esa comunión constante, permanentemente, porque necesitamos esa koinonía, como dice la palabra, que es comunión en griego, ese compañerismo, esa intimidad con el Espíritu Santo, para nosotros crecer espiritualmente, para que tengamos éxito en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros realicemos. Jesucristo decía que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, hablando de la palabra de Dios. Y nosotros, a través de la palabra del Señor, si no fuera por el Espíritu Santo, nadie fuese salvo, nadie fuera salvo. Eso nos dice la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor nos dice: no fueron ustedes los que me eligieron, sino fui yo quien los elegí. O sea que nosotros somos elegidos, nosotros somos apartados para el Señor, porque el Señor así lo quiso y porque el Señor quiso elegirnos. Pero el que nos reveló la palabra y nos reveló quién era Dios y quién es Jesucristo fue el Espíritu Santo. O sea que si el Señor no hubiera enviado el Espíritu Santo para nosotros comprender y la palabra fuera revelada, nadie fuera salvo. Y aparte de eso, así nosotros quisiéramos buscar de Dios, sin el Espíritu Santo nunca lo encontraríamos. Eso es como una pequeña explicación de la importancia, de lo importante que es el Espíritu Santo sobre la tierra, el ministerio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la importancia cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuando dice intercede con gemidos indecibles, está hablando de que el Espíritu Santo tiene esos sentimientos en el cual quiere que nosotros le amemos al Padre, amemos al Hijo, que nosotros obedezcamos a la dirección del Espíritu Santo. Eso es, o sea, Él tiene esos sentimientos acerca de nosotros para que nosotros estemos enfocados en buscar la presencia de nuestro Dios, la importancia del Espíritu Santo. Yo quiero que veamos lo siguiente acerca de la persona del Espíritu Santo, y esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Mire lo que decía el Señor Jesucristo en este versículo. Juan 14, 26, hablando sobre la persona del Espíritu Santo. 14, 26. Dice: sin embargo, hablando de Jesucristo, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Hablando de Él, que el Espíritu Santo nos enseñará, es el que nos capacita. Pero también más adelante en el 15:26, Juan 15:26 dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Así que, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, al que intercede
por nosotros. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Es cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo, cuando nosotros vamos a hacer algo y sentimos que no está bien hecho, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Aunque de pronto en ocasiones lo que vamos a hacer no sea pecado, pero eso, o sea, nos está diciendo que no está bien, que nosotros como hijos de Dios no está bien. Como dijo Pablo, todo me es lícito y hay cosas que son lícitas para nosotros, pero el Espíritu Santo nos dice, no está bien que haga eso, no está bien que piense eso, no está bien que hable eso, o también nos da esa dirección como se la dio al apóstol Pablo. ¿Y a qué dirección me hablo o me refiero? Es que dice la palabra, y vamos a mirarlo también. Hay muchos versículos acerca del Espíritu Santo. Hechos 16, capítulo 6 y 7. Hechos 16, 6. Dice que el Espíritu Santo no le permitió ir a predicar a la provincia de Asia. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. El Espíritu Santo no se lo permitió. Y dice el versículo 7, luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allá. O sea, ellos iban a predicar a esta provincia de Asia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Aquí también nos habla, el Espíritu Santo también es conocido como el Espíritu de Jesús. Y dice que ellos iban a Bitinia, pero el Espíritu Santo de nuevo no se lo permitió. ¿De qué nos está hablando? De que el Espíritu Santo nos habla, de que el Espíritu Santo nos dirige, de que el Espíritu Santo nos dice a dónde debemos ir, a dónde no debemos ir. Me recuerdo en alguna ocasión, estábamos con un hermano que nos estaba, fue hace un tiempo, no recuerdo muy bien, pero el líder nos estaba dando las instrucciones en un parque para evangelizar. Y yo recuerdo que, hasta donde recuerdo, le dio la instrucción y había una persona que estaba tomada, ahí sentada en una banca. Y él le dijo, a esa persona no le hablen. A esa persona no es el momento, no le hablen. Sin embargo, alguien se fue de los que iba con nosotros y se puso a compartirle, porque a veces, no, pero como que no, que hay que hablarle, hay que compartirle. Sin embargo, ya le habían dicho a esa persona no le hable, y el caso fue que de un momento a otro casi se forma un problema, porque la persona al principio aparentemente empezó a recibir palabra y se sentaron a hablar, y cuando al momento yo me di cuenta, volteé a mirar como gritos y esto, y la persona que estaba tomada llevaba una guitarra y le iba a descargar la guitarra en la cabeza al hermano, y entonces la gente empezó a llegar y entonces se formó y la persona esta que estaba tomada empezó a hablar unas cosas salidas de la realidad, diciendo es que esta persona vino acá a agredirme, y la gente ya acaba de llegar y ni sabía qué era lo que estaba pasando, y de pronto le estaban creyendo al borrachito lo que estaba diciendo. Y entonces es cuando uno reflexiona y dice, realmente pues hay que ir aprendiendo, hay que obedecer. Mire lo que pasó, casi se nos daña el día de evangelización por esta situación. Y entonces el Espíritu Santo, dice acá, no le permitió a Pablo ir a estas dos regiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía una región que estaba lista para predicar la palabra de Dios. ¿Cuál región? La región de Macedonia. El apóstol Pablo tal vez diría, bueno, no, el Espíritu Santo no me lo permitió, habrá un lugar donde ir. Tuvo un sueño, y en el sueño un varón decía, pasa por Macedonia,
y ayúdanos a orar. Pasa por Macedonia y el apóstol Pablo entendió que era Macedonia a donde tenían que ir. Fue a predicar, fue a llevar el evangelio y había una mujer llamada Lidia, la que estaba dispuesta a recibir la palabra, a ser una mujer que iba a ser el líder en ese sector. Prestó su casa tenía la disposición de que la palabra del Señor fuera conocida en esa región. Gloria a nuestro Dios. Así que todo esto nosotros podemos ir aprendiendo de la palabra del Señor, y todo lo que entendemos, dice la palabra ahí en Hechos 16:14, hablando de Lidia, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que el Señor abrió el corazón de Lidia. Y el Señor, ¿cómo así que abrió el corazón de Lidia? ¿Cómo lo abrió? Lo abrió a través del Espíritu Santo. Y entonces Lidia empezó a entender lo que Pablo estaba diciendo. Qué bonito cuando esa experiencia que nosotros tenemos, cuando empezamos a conocer del Señor y empezamos a entender lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando predicar, y entonces como que se le abre un panorama y dice, yo no lo entendía de esta forma. Uy, yo ¿qué estaba pensando? Antes tenía una idea rara, antes criticaba a esas personas que predicaban o que leían la Biblia, pero ahora me estoy dando cuenta realmente cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque el Padre decide, el Hijo habla y el Espíritu Santo manifiesta. Es la Trinidad, es como el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo trabajan. Y entonces a veces decimos, pero la palabra me confunde. A veces habla del Padre, a veces habla del Hijo, a veces habla del Espíritu Santo. Pero lo que tenemos que entender es que el Padre es Dios, es que el Hijo es Dios, es que el Espíritu Santo es Dios, y entonces ellos trabajan en común acuerdo. Así como dije hace un momento, el Padre está en su trono, el Hijo está hablando y el Espíritu Santo está operando, está manifestando esos milagros. Gloria al Señor. A ver, mire que en la palabra del Señor, en la Biblia, en Génesis 1:1, Génesis 1:2, empieza hablando del Espíritu Santo. Empieza hablando del Espíritu Santo. El Espíritu estaba sobre las aguas, dice, empezando, y empieza a hablar del Espíritu Santo. O sea que en la palabra del Señor, en unos versículos habla primero del Espíritu Santo, en otros versículos habla primero del Padre, en otros versículos habla primero del Hijo. La importancia. Y entonces alguien puede preguntar, bueno, pero al fin, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Yo he escuchado que es la tercera persona de la Trinidad. Y si nosotros lo vamos a ver en la palabra del Señor, no, el Padre es el primero, el Hijo es el primero y el Espíritu Santo es el primero. O sea, ellos trabajan y cada uno hace su trabajo de acuerdo a lo que nosotros vemos de la palabra del Señor. Cada uno, como veíamos nosotros, los atributos de Dios son eternos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eternos, todopoderoso, omniscientes, omnipresentes. El Espíritu Santo dice que conoce aún lo profundo de Dios, y entonces es cuando nos damos cuenta de que nosotros debemos, el Señor nos dejó algo, y el Señor le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque yo me voy y les envío al Espíritu Santo. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesucristo. Dice, es necesario que yo me vaya, Él lo envía. Y el mismo Espíritu que operó, como decía hace algunos días, que operó en los profetas del Antiguo Testamento, y que operó en los apóstoles, en los discípulos, opera en este tiempo y opera en nosotros. Es el mismo poder. Y aún el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y milagros aún mayores. O sea que eso es lo que nos dejó el Señor. Nos lo dejó
y es para cuando nosotros, y es que nosotros debemos buscar esa presencia, porque sabemos, porque no es que vayamos a experimentar algo, sino ya el Señor nos lo dijo, que es el Espíritu Santo por el cual Él hacía milagros. Recordemos que la palabra no se registra y no hubieron milagros antes de que el Señor, antes de que fuera investido por el Espíritu Santo, antes de que fuera lleno del Espíritu Santo. Y entonces a partir de ese momento vienen los milagros, vienen los milagros de los que conocemos, el primer milagro, todos los milagros, las bodas de Canaán, todo, y es el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nosotros somos hijos de Dios. Gloria a nuestro Dios. Bendito es el Señor. Así que vamos a estar viendo el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando Jesucristo habla del Espíritu Santo, en lo que se conoció como el discurso, la predicación del aposento alto. Y entonces dice acá, el 16:13, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Gloria al Señor. Mire, dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿De mí de quién? Del Hijo, de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Así que vamos a leer también Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Estos versículos son poderosos. Cuando los leemos, nos reconfortan, por eso es que la palabra nos habla del Consolador, porque estas palabras nos consuelan. Estas palabras, mire lo que dice acá, la palabra del Señor. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Eso uno escucha la palabra y se siente uno un respaldo y un consuelo de qué es lo que el Señor nos ha dado. Y dice y Él en nosotros. Y vamos a mirar también Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Promesas del Señor. Dice el versículo 14, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu Santo es la garantía. Gloria al Señor. Y dice, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Alabanzas y gloria a nuestro Dios. Así que todo esto es el cual nos habla la palabra del Señor. Yo quiero que veamos unos versículos en el cual cómo el Espíritu Santo guió la iglesia primitiva y cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Y estos versículos, al leerlos, nos damos cuenta de que así como guió a la iglesia primitiva, nos guía si nosotros queremos, si nos colocamos en las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo, en las manos del Hijo de Dios, de Jesucristo, cómo nos guía y cómo nos va dando esa dirección diaria y permanente que estamos necesitando. Así que vamos a mirar Romanos 8:14. Romanos 8:14 y 15. Gloria al Señor. Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y dice el 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios
cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Gloria al Señor. Es nuestro Padre que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, lo leímos hace un momento, nos habla también del Espíritu de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice la palabra así? Alguien puede decir, pero me confundo. ¿Será el Espíritu de Dios? ¿Será el Espíritu del Padre? ¿Será el Espíritu del Hijo? Porque en unas partes dice que el Espíritu de Jesús, en otras partes habla del Espíritu de Dios. Pues por lo que hablábamos hace un momento, porque el Padre es Dios, porque el Hijo es Dios y porque el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son uno, también hablando de la Trinidad, como somos nosotros, que somos también, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos el Espíritu que vuelve a Dios, el Espíritu que nos da la vida, gloria a Dios. Por eso, cuando nosotros queremos buscar más de su presencia, el Espíritu es la forma como el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y sentimos esa fortaleza o sentimos esa palabra, sentimos que el Señor nos está hablando, sentimos que el Señor nos está dirigiendo y entonces nosotros decimos, el Señor me está hablando, el Señor me está hablando una palabra que estaba necesitando y entonces como que si estamos en una reunión, estamos en un ayuno y entonces el Señor nos habla y nosotros miramos para todos lados. ¿Será que alguien más escuchó lo que no nos está hablando a cada uno? El Señor nos habla de una forma individual, de acuerdo a lo que estamos necesitando, de acuerdo a lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando dice la palabra oyen mi voz, es una voz personalizada. Es una voz que estamos escuchando en esta noche la misma palabra y los mismos versículos, pero a cada uno la palabra del Señor nos está hablando de una forma diferente, de acuerdo a lo que estamos necesitando, de acuerdo a lo que le hemos estado pidiendo, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, porque de acuerdo a como nosotros queremos y estudiamos la palabra del Señor, pues entonces el Señor nos habla de una forma más amplia. ¿Por qué? Porque entiende de que nos hemos interesado por conocerlo, por conocer su palabra, por conocer qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cómo el Señor quiere darnos esa, o cómo nosotros queremos llenarnos de la presencia del Señor. En Isaías 61:1, un versículo bastante, o un capítulo bastante conocido, ¿para qué el Señor coloca en nosotros su espíritu? ¿Para qué? Y ahí nos habla, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. ¿Para qué? Y en ocasiones le decimos, Señor, lléname de tu presencia, lléname, que tu Espíritu Santo se mueva, pero tenemos nosotros que tener claro el para qué le pedimos, tener unos objetivos claros, y aquí la palabra lo dice, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Para qué nos unge el Señor? Para llevar buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? La palabra del Señor. Por eso cuando nosotros hablamos, cuando el Espíritu Santo y pedimos esa llenura y pedimos que el Espíritu Santo nos use, entonces tenemos que, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, y dame tus dones y lléname cada día más de tu presencia, pero nos quedamos quietos y decimos, no, parece que el Espíritu Santo no me llena. Algo está pasando, pero es que tenemos que, lo que dice acá, ir a llevar. ¿Para qué? Para que en el momento en que llevemos esas buenas noticias, el Espíritu Santo se manifiesta. Gloria al Señor. Me acuerdo en alguna ocasión, hace un tiempo y yo salía, esto fue, y recuerdo tanto, yo estaba en Pitalito, Huila, y salía de madrugada, tipo 5:30 de la mañana del hotel, iba con un amigo, salimos, y yo me acerqué a la recepción a pagar la cuenta y todo para salir, mientras el amigo sacaba el vehículo y nos íbamos saliendo. Cuando yo estaba pagándole a la persona, al recepcionista,
vino una palabra a mi vida y vino una palabra, algo muy fuerte y me dijo, háblele a este muchacho, háblele de mí, háblele, dele las buenas noticias y dígale esta palabra. Y yo hablé y estaba yo pagándole cuando de pronto yo empecé a hablarle, a compartirle del Señor. Y yo le di una palabra a este muchacho y yo me acuerdo que él se quedó mirándome así todo como asustado. Bueno, oscuro todavía, 5:30 o 5 de la mañana. Y él me dice, ¿por qué me dice eso? ¿Usted por qué me dice eso? Yo abrió los ojos, todo asustado. Yo le dije, no, la verdad no sé, pero reciba esta palabra de parte de Dios. Yo la verdad no sé por qué le estoy diciendo, pero el Señor me pone a decirle esta palabra. Y entonces él me dijo, pero venga, sígame hablando, sígame compartiendo. Y le compartí por unos momentos, por unos minutos. Y me fui y me despedí. Y recuerdo que él me miraba y yo me subí al carro y me despedí. Y él me miraba y se quedaba mirándome como diciendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué? O sabía que estaba pasando un problema. Y él quedó como impactado y yo también, porque impactado de cómo cuando nos disponemos y el Señor habla. ¿Por qué? Porque habla, sencillamente se cumple la palabra del Señor cuando llevamos las buenas noticias, cuando el Señor nos ha enviado para consolar el corazón quebrantado, para hablarle a una persona y muchas personas se convierten al Señor cuando sencillamente nosotros no le hablamos a una persona una hora y media para convencerla, sino con una sola palabra, con una palabra de aliento, con una palabra de amor, una palabra de consuelo, y eso queda en el corazón de la persona, y eso la persona busca al Señor porque se le habló con amor, porque se le habló una palabra de consuelo, y es cumpliéndose la palabra del Señor, y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Hay muchas personas prisioneras, y no hablo de personas que están en la cárcel. Bueno, también hay que compartirles, sino son prisioneros, y el alma está prisionera, y la persona, se siente atada, se siente angustiada, se siente y todo, y es cuando la palabra del Señor toca, la palabra del Señor libera, la palabra del Señor trae tranquilidad, trae gozo, y la persona vuelve a sentir algo diferente. Ya empieza la obra del Espíritu Santo a trabajar en esa persona, a traer libertad, a traer bendición, a traer gozo, a traer, todo lo que trae los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Esperemos un minutico mientras pasa acá el carro, el ruido. Gloria al Señor. Pero sin embargo, mientras tanto vamos buscando, vamos a leer Hechos 10, 37 y 38. La palabra del Señor dice en el libro de Job, dice, su espíritu adornó los cielos. Esa palabra, su espíritu adornó los cielos. El Espíritu Santo adorna los cielos, pero también en la creación. Todo fue creado, como dije hace un momento, el Padre habló, o el Padre, como dije hace un momento, el Padre decidió, el Hijo habló y el Espíritu Santo manifestó, y de esa forma fue creada, fue la creación, las estrellas, la luna, el sol, todo fue creado. Y por eso la palabra del Señor en Job dice, tu espíritu adornó los cielos. Acá dice Hechos 10:37. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Dice el 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret
con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando vino el Espíritu Santo, hablándonos del por qué el ministerio del Señor fue tan poderoso. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, dice acá, con el Espíritu Santo y con poder, haciendo y sanando y haciendo bien a todas las personas. Vamos a estar mirando Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también, hablando de resistir al Espíritu Santo, de resistirlo, de ir o hacer lo contrario. Veamos Hechos 5:32. Todo esto, el libro de Hechos nos habla de la obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. La iglesia primitiva hablando. Dice: nosotros somos testigos, pero también el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a mirar Hechos capítulo 11, versículo 12. Hechos 11:12. Vamos a estar mirando varios versículos de cómo el Espíritu Santo dirigía la iglesia primitiva y cómo nos dirige a nosotros. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara y que no me preocupara que fueran gentiles. Bueno, el Espíritu Santo está hablando, pero también está dando una seguridad y una protección. Y dice: estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entraremos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. O sea, fueron confiados. A veces yo creo que el apóstol diría: voy o no voy. Pero el Espíritu Santo le confirmó: vaya. Y entonces cuando recibe la palabra, él va confiado. Y eso nos pasa a nosotros también. Y por eso tenemos que pedir esa dirección. Pedir que el Espíritu Santo nos dé la orden, nos dé discernimiento, que nosotros podamos percibir. Una cosa es ver, nosotros vemos con nuestros ojos carnales, los ojos físicos, pero cuando percibimos ya nos está hablando del Espíritu. Y entonces cuando uno de pronto ve a alguien como muy bien vestido, ¿no? Nos pasa una corbata o alguien bien arreglado y uno dice: no, sí se ve bien, pero hay algo que no sé, percibo algo, un peligro. Entonces es el percibir algo espiritual y es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Cuando sentimos nosotros, y sé que lo hemos sentido, y a pesar de que uno dice: esta persona, no sé, se ve bien, pero hay algo que no me gusta, hay algo que me intranquiliza, hay algo que no me gusta. El Espíritu Santo previniéndonos, así como habló con el apóstol. Y vamos a estar mirando también Hechos 11:28, ahí más adelante. Hechos 11:28. Y dice: uno de ellos, llamado Agabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. El Espíritu Santo advirtiendo que iba a venir una gran hambre, y el Espíritu Santo hablando. Y cómo si lo vemos nosotros, así como dirigió la iglesia primitiva, nos dirige a nosotros. Gloria al Señor. Hechos 13:4. Hechos 13:4, hablando de que el Espíritu Santo envía. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia
y después navegaron hacia la isla de Chipre. Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y si fueron enviados por el Espíritu Santo iba a hacer la obra para lo cual los había apartado a ellos. Esto no significa de que Bernabé y Saulo o Bernabé y Pablo no iban a tener ningún problema. Ellos tuvieron problemas, pero el Señor les iba a dar la victoria. Gloria al Señor. Igual a nosotros tenemos problemas, tenemos inconvenientes, a veces sentimos temor, a veces decimos, Señor, esto está difícil, Señor, y en nuestras fuerzas humanas, Señor, parece que no voy a ser capaz, ayúdame, dame fuerzas, nos angustiamos. Eso nos pasa a nosotros, lo hablamos hace algunos días, le pasó al profeta de fuego, al profeta que, bueno, yo hablaba y según lo que he leído es el profeta que el Señor ha usado más, o esos milagros impresionantes, el profeta Elías, y un día quería morirse, un día se metió a una cueva, un día se escondió, después de el Señor haber hecho señales. Eso nos pasa a nosotros, somos humanos y por eso necesitamos de la presencia del Señor, por eso necesitamos de su Santo Espíritu. No que hoy miércoles escuchemos la palabra y digamos, oiga, bonita los versículos, oiga, el Señor cómo hacía esos milagros allá a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y entonces lo vemos nosotros como algo lejano, como algo que pasó, y qué bonito, y paso la página. Y no, esto es precisamente es para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas, lo pongamos en práctica, lo vivamos, hablemos con el Espíritu Santo y le digamos, Espíritu Santo, ¿qué opina? Espíritu Santo, ayúdame en este día. ¿Qué opina de esta situación? ¿Qué opina de lo que me está pasando? Dame una palabra, y que nosotros podamos quedarnos meditando, callados un momento o un tiempo o el tiempo que se requiera, esperando esa palabra del Espíritu Santo que nos llegue a nosotros, que nos confirme la palabra, que nos confirme a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos lleve a una palabra de la Biblia y nos confirme y estemos confiados y nos levantemos contentos, nos levantemos fortalecidos, porque Él es nuestro amigo, porque Él es nuestro consuelo, porque Él es nuestro intercesor, porque Él es el que se alegra con nuestras alegrías e intercede para que las cosas nos salgan bien. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Es Hechos, ahora vamos a mirar, ya lo leímos, vamos a mirar Hechos 15, 28. Hechos 15, 28. Vamos a leer este versículo y me gusta este versículo porque también nos habla de esa dirección que da el Espíritu Santo. Dice, pues mire lo que dice la palabra del Señor. Y mire lo que dice el libro de Hechos. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hablando de los apóstoles, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, esto nos habla de que estaban reunidos. ¿Sí? Estaban reunidos pidiendo una dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla. Y el apóstol dice, nos parece bien al Espíritu y a nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos habló y nos confirmó cómo era que debían de ser las cosas. O sea, ellos le estaban pidiendo una dirección al Espíritu Santo y el Espíritu Santo habló. Y les dijo, mire, las cosas son de esta forma, sobre ustedes, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Habló el Espíritu Santo. Eso nos indica que así como le habló a la iglesia primitiva, a los apóstoles, nos habla a nosotros. Y debemos estar convencidos de que cuando pedimos esa dirección, el Espíritu Santo, o sea, cuando vamos nosotros con un corazón de que nos dé esa dirección, de un corazón sensible, así de pronto en el momento, digamos, no sé qué pasó, parece que el Espíritu Santo todavía no me ha hablado, terminamos haciendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Sí? O sea, terminamos haciendo
Y el Espíritu Santo termina haciendo o dirigiéndonos, en lo cual le estamos pidiendo esa dirección. Vamos a mirar Hechos 19:21. Hechos 19:21. Y así, yo creo que con este termino, pero hay muchos versículos en el cual, y el libro de Hechos, el libro, bueno, los evangelios, dice: tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Se vio obligado por el Espíritu. Se vio obligado, o sea, esa dirección. Alguien puede decir: ay, pero ahí no dice, parece que era el Espíritu de Pablo, no el Espíritu Santo. Pues también, o sea, el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu y dándonos la dirección. Y fue tanto, mire lo que dice la palabra, o sea, fue tanto fue tan fuerte que Pablo se vio obligado. O sea, Pablo dijo: aquí ya no hay otra. O sea, eso es algo reconfirmado, y se vio obligado. ¿Y por qué se vio obligado? No porque Pablo no quisiera obedecer. Se vio obligado porque el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, y porque él se estaba dejando dirigir del Espíritu Santo. O sea, la obediencia al Espíritu Santo. Se vio obligado a pasar por Macedonia y Acaya. Y después, donde el Espíritu Santo no se lo permitió, él no fue. Y donde el Espíritu Santo le permitió, él hizo la obra. Fue a contar las buenas nuevas de la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, es la palabra del Señor lo que nos damos cuenta. Y ya leamos este último, Juan 14:10. Y vamos a leerlo de pie, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a leerlo. Juan 14:10. Dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Gloria al Señor. Mire que Jesús no dice el Padre que está en los cielos, sino dice el Padre que vive en mí. Gloria al Señor. Y eso es lo que lo que nos habla el libro de Corintios, 2 de Corintios, la comunión. Y esa comunión es la que debemos tener, y que digamos, somos nosotros, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, y el Padre vive en mí, dice, y el Padre vive en mí. ¿Cómo así? Que el Padre vive en mí. El Padre vive en mí a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y hay otro versículo que dice que el Espíritu nos habla lo que ha oído hablar del Padre. O que decía que Jesús hablaba lo que había oído hablar del Padre. Y el Espíritu Santo conoce todo lo profundo de Dios. Alabanza al Señor. Y por eso es importante pedirle esa dirección al Espíritu Santo, porque Él conoce lo profundo de Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por tu palabra tan clara, tan precisa, dándonos esa dirección, dándonos esa palabra que estamos necesitando, y queremos que nos hables, queremos que cada día, que cada mañana nos hable, que cada noche nos hable, y que tu presencia esté en nosotros, y que nosotros tengamos esa comunión diaria y permanente, que es lo más importante en nuestras vidas. Que tu presencia permanezca en nosotros, que tu presencia no se vaya de nosotros, que nosotros no contristemos al Espíritu Santo, no lo resistamos, sino por el contrario, lo obedezcamos, seamos sensibles a su voz,
hablemos constantemente, pidamos su dirección, pidamos esa guía que necesitamos, que el Espíritu Santo viva en nosotros, dentro de nosotros, porque dentro de nosotros nos está dirigiendo permanentemente. Estamos sintiendo su presencia, estamos sintiendo su palabra, estamos sintiendo qué es lo que quiere de nosotros y quiere que nosotros hagamos su voluntad y que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios permanentemente. Gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por interceder por nosotros con gemidos indecibles, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, lo que sigues haciendo y lo que harás. Oh, te damos gracias por lo que harás en nuestras familias, lo que harás con nuestros hijos. Gracias te damos. Así como nos dirige a nosotros, diríjalos a ellos, te lo pedimos de todo corazón, te lo pedimos para que también ellos tengan discernimiento, para que ellas también tengan, pasen ese tiempo contigo y tengan experiencias contigo. Gloria a nuestro Dios. Gracias, mi Rey maravilloso, gracias, mi Señor. Oh, te damos a ti la gloria, la honra, todo, Dios mío, Señor, toda la adoración te pertenece a ti. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Te pedimos, Señor, en esta noche que toques las vidas, que toques los corazones, nos ayude, Dios mío, Señor, en nuestras peticiones, nos guíes, nos bendiga, nos proteja, traiga esa protección en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor.